Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube del Bar Celeste. Un comentario breve de quien os habla, Antón García Fernández. Bienvenidos, bienvenidas, celtistas a lo largo y ancho del mundo. El Celta jugó en el Camp Nou, que ahora se llama Spotify Camp Nou, y se llevó mucho menos de lo que merecería. Ya sabemos que los merecimientos no importan, que lo que importan son los goles y el balón no entró, pero es increíble que el Celta no hubiese conseguido al menos un punto de su visita a la ciudad condal, algo absolutamente increíble que solamente se explica por el hecho de que el Celta falla muchísimas ocasiones. Me preocupa mucho, lo llevo diciendo bastantes jornadas, la cantidad de ocasiones que el Celta tiene que crear para conseguir marcar un gol, o como en el caso de hoy, para no marcar ninguno. Buena entrada en el Camp Nou, unos 81.000 personas aproximadamente, no es que las contase todas, pero eso dijeron en la retransmisión, con Veiga titular, con Aspas en el 11 y con Ariel Broggi en el banquillo, porque Coudet no estaba. Empezó el partido con el Barcelona dominando la posesión. El Celta durante los primeros 10 minutos prácticamente no tocó balón. El Barcelona creó algunas ocasiones y durante los primeros 10-15 minutos, ya digo, el dominio fue total del Barça, que en el minuto 17, por mediación de Pedri, después de un despeje muy deficiente de Unai, pues consigue adelantarse en el marcador, resultado que a la postre sería el definitivo y le daría los 3 puntos al equipo local. Llegaba en esos primeros 20-25 minutos el Barça con bastante facilidad, sobre todo por la izquierda, a pesar de que hoy me parece que el partido de Hugo Mallo fue mucho mejor de lo que nos está teniendo acostumbrados últimamente el jugador gallego. Pero a partir del gol el Barça bajó muchos enteros y a partir del minuto 25 aproximadamente empieza un tramo del partido en el que el Celta toca el balón con criterio, sin llegar arriba demasiado, pero teniendo más la posesión, con menor intensidad del Fútbol Club Barcelona, y pues el Celta estaba a un gol del empate durante esta primera mitad, que llegando casi a su final, en el minuto 40, pues nos regala un piscinazo total de Rafinha en el área céltica, pero el árbitro Munuera Montero decidió que no era penalti, como efectivamente no lo era. Quizá no sería amarilla porque hubo contacto, pequeño contacto que en absoluto es un contacto de penalti, pero el señor Munuera Montero decidió no sacarle la tarjeta amarilla después de las airadas protestas de Rafinha una y otra vez. Y yo entiendo que Munuera Montero no le sacase la tarjeta amarilla por el piscinazo, a pesar de que hizo el gesto del piscinazo para que quedase claro a todo el mundo que no era penalti en absoluto, que se había tirado, que se había dejado caer Rafinha. Pero las airadas respuestas, parece que si las airadas respuestas son de un jugador del Barça o de un jugador del Madrid, pues la tarjeta amarilla se queda en el bolsillo. Si la respuesta, si la protesta fuese de Larsen, si fuese de Paciencia, si fuese de un jugador del Celta, no digo Iago Aspas porque sí que a Iago Aspas le permiten un poco más, pero generalmente a los jugadores del Celta, a los jugadores de equipos pequeños, ese tipo de protestas, como la de Rafinha, tarjeta amarilla y te quedas calladito. Pero el caso es que cuando se trata de un jugador del Barça, de un jugador del Madrid, pues no hay tarjeta. Y me parece curioso ver a periodistas del Fútbol Club Barcelona protestando los penaltis que no se le pitan al Barcelona. Vamos, que alguien del Barça, que alguien del Madrid esté protestando porque en España a los árbitros le perjudican, pues vamos, me parece un mal chiste. En Europa ya es otra cosa, ahí no entro porque no me interesa, pero en España desde luego, vamos, Madrid, Barcelona, por favor, no nos queráis tomar el pelo a los demás equipos
de Primera División. En definitiva, al descanso 1-0 para el Barça. El Barcelona jugó peor después del gol que antes del gol, pero cuando llegaba en los primeros 20-25 minutos siempre daba sensación de peligro. En la primera parte el Celta realmente no llegó prácticamente en ningún momento y desde luego no llegó con peligro, pero la segunda mitad cambia. En la segunda mitad el Celta sube muchísimos enteros, se hace dueño y señor del encuentro y ya en el minuto 47, primera llegada a la contra, Óscar se queda solo y la tira fuera. Y es que Óscar está negado de cara a gol. Muchos problemas de Óscar para definir, y en este partido el Celta en la segunda mitad tuvo muchísimas ocasiones y entre los errores propios y los aciertos ajenos de un Ter Stegen que se lastimó en cierto momento pero que parece que no revestía ningún tipo de gravedad porque durante el resto del encuentro, después de ese momento en el que se lastima, pues salvó al Barça, le dio al Barça al menos un punto, por no decir incluso 3. Al minuto 56, otra llegada del Celta que salvan entre Ter Stegen y Piqué, y en esta segunda mitad el Celta estaba poniendo el fútbol. Había incluso silbidos desde las gradas de los aficionados culés que entienden de fútbol, porque los aficionados culés en general entienden de fútbol y se estaban dando cuenta de que el Celta había mejorado mucho, de que el Barça estaba en un muy mal momento del encuentro, y entonces pues coro de pitos, música de viento desde las gradas. Lógicamente, si yo fuese el Barça, pues también estaría preocupado, porque el Celta desde luego jugó mucho mejor que el Barça en la segunda mitad. Si yo fuese un aficionado del Barça, pues estaría decepcionado por el juego del equipo a partir del gol y estaría contento, por supuesto, por los 3 puntos, porque al fin y al cabo el Barça sigue siendo primero en la Liga en estos momentos. Tan mal le iban las cosas al Barça que al minuto 63 3 cambios a un tiempo para cambiar el equipo, para intentar darle otra cara, y no fue posible. El Barça no jugó mejor a partir de ese minuto 63. De hecho, en la segunda mitad el Celta fue mucho mejor equipo que el Barcelona, pero no marcó. Un momento, sí que marcó. Marcó en el minuto 70, pero lo que sería el primer gol de Jørgen Strand Larsen quedó anulado correctamente por un fuera de juego. Pero avisó el Celta y no sería el único aviso. Entran en el minuto 74 Carles Pérez y Solari, y al minuto 83 llega el primer tiro del Fútbol Club Barcelona en toda la segunda parte, desde lejos, sin ningún problema, para Marchesín, que también en cierto momento parecía que se lastimaba, pero parece que eso tampoco revistió ningún tipo de gravedad. Pero minuto 83 de la segunda parte, del partido, minuto 83 de partido, el primer tiro del Barça de la segunda parte, y que yo sepa no hubo más, por lo menos ninguno más con peligro. Este tampoco, la verdad, revistió demasiado peligro. En el minuto 84, 2 ocasiones seguidas del Celta en el mismo minuto, solo Iago Aspas ante Ter Stegen, y el portero alemán del Barça salva la situación, y otro disparo va fuera en la jugada posterior. Es decir, el Celta estaba apretando muchísimo y el Barça pues estaba totalmente anulado en esta parte final del encuentro, hasta tal punto que en el minuto 86 Xavi Hernández decide meter a Eric García para tratar de mantener el resultado y estar más fuertes en defensa, pero coincide este momento con un momento en el que el Celta realmente estaba encerrando al Fútbol Club Barcelona en su área al final. ¿Cuál es el problema? Que el Celta falló absolutamente todo. No marcó, no encontró portería. Ter Stegen se convirtió en el MVP
de este encuentro y le dio la victoria al Barça. Lo que decíamos al principio, que el Celta necesita crear muchas ocasiones para marcar un gol, y en este caso ni siquiera consiguió alojar el balón en las mallas contrarias. Queda claro también que el Celta anuló completamente a Lewandowski, mantuvo opciones de empatar el partido hasta el final, y es absolutamente increíble que el Barcelona se llevase los 3 puntos y que el Celta no consiguiese al menos el empate. Si fue así, si el Barça se llevó 1-0 este partido, fue, pues por un lado, por los errores del Celta, y por otro lado, porque Ter Stegen fue el MVP. Y cuando tu portero es el MVP y ganas el encuentro, desde luego queda claro que no has jugado de la manera que se supone en ti, siendo el todopoderoso FC Barcelona. Desde el punto de vista del Celta, hay motivos para estar contentos porque el equipo dio la cara, sobre todo a partir del minuto 25 de la primera parte y desde luego durante la segunda mitad. Otra cosa es que la pelotita no entró y entonces pues es imposible, evidentemente. Contra el Barça o contra cualquier otro equipo, si se falla tanto, pues es muy difícil sacar algo positivo. Llevo diciéndolo bastantes ocasiones durante esta temporada y sigue siendo algo que me preocupa bastante. Por otro lado, me gustó mucho la manera en la que Jørgen Strand Larsen juega de espaldas a la portería. Es un jugador que mantiene el balón, que protege el balón, que provoca faltas y que es inteligente también en la búsqueda de espacios. Creo que la asociación con Aspas puede ser muy positiva en esta liga si el noruego no se lesiona y si el noruego sigue progresando, que es lo que uno espera. Por cierto, que le hicieron una entrevista en el diario AS esta semana y me pareció una entrevista en la que dijo Jørgen Strand Larsen muchas cosas muy interesantes, pero por desgracia el diario AS decidió poner como titular que Larsen había dicho, es decir, lo mejor de lo que dijo muchas cosas interesantes. Para el diario AS lo mejor fue el momento en el que dijo que conocía que había rivalidad con el Deportivo, del Celta conocía que había rivalidad con el Deportivo y que en Galicia había habido narcotráfico. Bueno, pues no se queden en el titular lamentable y lean la entrevista, porque desde luego la entrevista que le hizo, creo que Clemente Garrido, en el diario AS, es una entrevista tal y como deben ser las entrevistas con futbolistas, en las cuales se habla de cuestiones interesantes. Otra cosa es que después el titular pues no sea la cita entresacada de la entrevista no sea desde luego la mejor cita o la más adecuada, pero claro, ahí está lo que se llama el clickbait. Ha dicho, ha hablado de narcotráfico, parece que no sabe nada, pues sabía más de lo que parecía. Lean la entrevista completa, sí, la pueden encontrar si es que está todavía disponible, que supongo que sí. En todo caso, me gustó mucho Larsen en este encuentro, manteniendo el balón, jugando de espaldas a la portería, y eso puede ser algo muy positivo para el juego del Celta en el resto de esta temporada. Yo le había dicho a Fernando, mi amigo y compañero aquí en el Bar Celeste, que iba a ser un 3-0 para el Barça. Él dijo, no, le vamos a poner las cosas difíciles al Barcelona. Parecía que no al principio del partido, pero los partidos duran 90 y tantos minutos y desde luego el Celta le puso las cosas muy difíciles a un Barcelona que a mí la verdad es que no me convenció. Al final 1-0 para el Barça, 3 puntos para los catalanes y el Celta se queda con un palmo de narices, pero desde luego mereció mucho más. El próximo partido en casa frente a la Real Sociedad, el Celta tiene que jugar con la intensidad con la que jugó en parte y media más o menos de este encuentro en el Camp Nou, y esperemos que el resultado sea favorable al Celta en su próximo partido en Balaidos. ¿Cómo visteis
al Celta? ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Qué es lo que menos os gustó? ¿Pensáis que el resultado es justo? ¿Pensáis que el Celta tiene problemas de cara a gol? ¿Cómo visteis este encuentro? Dejad comentarios por la parte de abajo de este comentario breve y, por supuesto, yo estaré encantado de responder a vuestros comentarios. Al menos en la segunda parte, el Celta me pareció un muy buen equipo frente a un Barça muy decepcionante que al final se acabó llevando la victoria. Para terminar, pues vamos a lanzar ese berro celeste que siempre lanzamos, sea cual sea la imagen del equipo, sea cual sea el resultado del equipo. En este caso el resultado no ha sido positivo, pero desde mi punto de vista la imagen sí que lo ha sido. Vamos allá, uníos a mí para celebrar que el Celta hizo una muy buena segunda parte frente al Barcelona, que esperemos pueda llevar a cosas muy positivas frente a la Real Sociedad dentro de una semana. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!